Hay un momento definitivo en cada entrevista en el que el entrevistador sabe si eres el candidato con el que van a seguir adelante o el que van a rechazar. Y a menudo es algo muy mundano, pero otras veces es algo bastante obvio y descarado. Curiosamente, muchos entrevistados no saben cuándo los ponen en la categoría de no. En este video analizaré comentarios reales de gerentes sobre candidatos y cuándo supieron el momento exacto en que iban a rechazarlos. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Si eres nuevo aquí, mi nombre es Brian. Soy el fundador de Una Vida Después del Despido, estratega de carreras y reclutador corporativo. Mi misión es desmitificar el proceso de contratación en grandes empresas. Si buscas trabajo, suscríbete y sígueme. He pasado 20 años reuniéndome con cientos de gerentes de contratación durante sus procesos de entrevistas. Y muchas veces estoy sentado en la sala con ellos cuando están entrevistando a un candidato y veo el momento en que el candidato toma el camino equivocado. Cuando el gerente de contratación nota algo, el ambiente cambia y suelen terminar la entrevista rápido, sin muchas preguntas profundas. Y estaba tratando de pensar en algunos ejemplos específicos de dónde la gente suele tropezar, porque creo que esto es realmente útil cuando intentas pasar por un proceso de entrevista y diagnosticar tu propio desempeño. Afortunadamente me encontré con un hilo de Reddit que abordaba exactamente este tema, gerentes de contratación que sabían el momento exacto en que el candidato que estaban entrevistando iba a ser un no. Así que vamos a ver algunos de estos ejemplos. Y solo voy a dar un poco de mi opinión sobre cosas de las que debes tener mucho cuidado cuando estás en el proceso de entrevista. Así que empezamos con la siempre popular, mentiste en tu currículum. Y esta es realmente difícil de recuperar porque estás trayendo la evidencia directamente a la sala y se la estás entregando al entrevistador. Así que el primer gerente de contratación dice, contratando desarrolladores en la ciudad de Nueva York, su currículum decía, le gustaba escribir código semántico. Cuando le pregunté qué era eso en software, respondió, no sé, solo lo puse en mi currículum. Este ejemplo es común y seguro has querido hacerlo. Si pones cosas en tu currículum solo porque la vacante lo pide, debes entrar a la sala, esperando que evalúen todo lo de tu currículum. Así que si no puedes responder preguntas básicas sobre los componentes técnicos del trabajo, puedes esperar que el gerente de contratación se va a preguntar sobre todo lo demás que está en tu currículum. En este caso se lo explicó, pero cuando el tipo dijo, no sé, solo lo puse en mi currículum, ya lo había descartado. Tal vez fue su primera pregunta en la entrevista. Ahora, esto también se está volviendo un problema cada vez más común con los currículums generados por IA, porque los currículums generados por IA que he visto muchas veces simplemente agregan experiencias que en realidad nunca has tenido. Inventarán cosas, se tomarán libertades. Y mucha gente simplemente lo verá y dirá, bueno, eso se ve lo suficientemente bien. No lo quitan, ajustan ni cambian la redacción, tampoco reflejan lo que hicieron. Y luego llegan a estas entrevistas y tienes que pensar que la persona que te está entrevistando probablemente es mucho más técnica que tú. Probablemente ya ocuparon ese puesto y traen expertos técnicos, sobre todo para altos cargos. No puedes improvisar ni dar rodeos en grandes corporaciones. He visto a varios desarrolladores de software en grandes empresas hacer el ridículo por poner en su currículum habilidades que no podían respaldar. Dice, un tipo fue a una entrevista de diseño con mi trabajo en su portafolio. Lo dejó exponer detalles unos minutos, luego lo presionó con preguntas del proyecto y le dijo, bueno, eso es raro. Trabajé ahí al mismo tiempo que tú. Dice, nunca vi a alguien derretirse en su silla así. Fue muy vergonzoso. Hay que saber leer la situación. Conoce a tu entrevistador. Si vas a una entrevista sin revisar su LinkedIn ni notar que trabajaron en el mismo lugar que tú, mentiste en tu currículum y te apropiaste del trabajo de alguien más. Son dos cosas que nunca debes hacer. En este caso, es vergonzoso que no sepas quién es el entrevistador, siendo que trabajaron contigo en la misma empresa durante ese periodo. Este caso es muy vergonzoso y grave, no es común. El siguiente dice, un solicitante para un puesto de maestro afirmó que tenía una maestría en música en Yale, y le pregunté qué opinaba de Woolsey Hall, que es creo una parte reconocida de la universidad y tiene un órgano de tubos que es muy famoso. Por su respuesta noté que nunca había estado ahí, luego llamó a contactos en Yale y nadie con su nombre había recibido un título ahí. Mentir sobre tu educación o dónde estudiaste casi siempre será descubierto, no solo aquí, ¿dónde? Si es una industria pequeña, estas empresas conocen a mucha gente en las universidades.
Muchas veces van a hacer una verificación de antecedentes, una verificación de referencias inversa, pero básicamente esto es una referencia por la puerta trasera. Lo que él está diciendo es que contactó a personas en jail para confirmar cosas. Eso es una referencia por la puerta trasera. No lo pusiste en tu currículum para que los contactaran, pero ellos conocen gente y pueden levantar el teléfono y llamar y decir, oye, cuéntame sobre este tipo. Las referencias por la puerta trasera suceden constantemente. Esa es una de las referencias más comunes, especialmente en roles específicos de la industria. Tuve gerentes de contratación que siempre hacían esto. Decían, ¿no es cierto que Jim del otro departamento trabajaba ahí antes? ¿Por qué no le llamas para saber su experiencia con ese tipo? Hará unas llamadas y nos avisará. El tipo era bueno o no, y el candidato ni idea. He tenido a más de un candidato que ha sido rechazado por esto, pero también, por otro lado, he tenido a más de un candidato que ha sido contratado porque venía con una referencia tan fuerte, así que puede ir para ambos lados. Pero en este caso, de todas formas van a revisar tus antecedentes, van a confirmar tu educación. Y si mentiste sobre tu educación, no hay manera de que consigas el trabajo. Va a salir en cada revisión de antecedentes que hagan. La siguiente categoría es cómo tratas a las personas antes de sentarte. Ahora, tienes que tener en cuenta que tu entrevista comienza en el momento en que entras al edificio. De hecho, realmente comienza en el momento en que empiezas a interactuar con la empresa de manera significativa. Y la mayoría de los candidatos ni siquiera se dan cuenta. Piensan que la entrevista comienza cuando ya estás sentado en la entrevista con la persona, como el gerente de contratación o quien sea, pero en realidad comienza mucho antes de eso. Cada interacción que tienes es un efecto acumulativo. Y el primer ejemplo es que me llamaron para atender a un cliente que estaba insultando a mi empleada, llamándola esa pequeña perra. Puedes imaginar lo que faltaba y lo resolvimos. Al irme, ella dijo, bueno, estoy aquí para mi entrevista. Insultaste a quienes serían tus compañeros y aún preguntas si tendrás entrevista. Te respondieron, lo siento, señorita, ese puesto ya no está disponible. No sé qué nivel de puesto era. Y eso parece ser como que voy a suponer que esto tal vez es más como es un puesto contrato directo al cliente, quizá en un restaurante u otro lugar similar, no estoy seguro. Ser grosero en el trabajo no es una buena forma de causar una buena primera impresión. Entré y me presenté con mi asistente. Ella preguntó si quería una bebida, pero él hizo shh con los dedos en los labios. Me sonrió buscando aprobación. Me levanté, le dije que la entrevista había terminado y que no trabajaría conmigo. De hecho, he escuchado de estos casos, he tenido algunos de estos casos en mi carrera, especialmente en niveles muy altos. Recuerdo un caso donde había un puesto ejecutivo, un cargo muy alto, y el entrevistador cuando entró a la sala terminó dándole su abrigo a nuestra recepcionista y básicamente actuó como si ella fuera su asistente personal. La recepcionista se sorprendió porque nunca la habían tratado así. Fue muy presuntuoso, diría yo. Mostraba una actitud despectiva hacia el equipo de entrevistas, al que consideraba inferior, y solo quería hablar con personas importantes. Al terminar la entrevista, el equipo de liderazgo senior habló con todos los involucrados, incluyéndome, recepción y la recepcionista, preguntando cómo fue trabajar e interactuar con él. La recepcionista dijo que parecía creerse mejor para estar aquí, aunque cumplía muchos requisitos. Pero debido a sus interacciones con el tipo, terminaron rechazando la oferta para un puesto muy alto. Fue una lata para mí porque tuve que volver a reclutar para el puesto, pero ese tipo de cosas sí pasan. Y también digo, tengan mucho cuidado. Cuando hables con los coordinadores, la gente de recursos humanos, el equipo de reclutamiento que está tratando de coordinarte las entrevistas y trabajando contigo tras bambalinas, si te frustras por algo, no lo pagues con ellos. Ellos pasan esa información al reclutador y al equipo de contratación. Mis coordinadores me han dicho que alguien es un dolor de cabeza, y puedo preguntar por qué. Ellos responderán que sí lo es y explicarán. Es un poco grosero, es un poco exigente, no es muy flexible. Me dan un resumen, y si ese es el caso, muchas veces simplemente los rechazo. Si son difíciles con mis coordinadores que solo quieren ayudar, probablemente también lo serán en general. Durante el resto del proceso de entrevista, probablemente serán una persona difícil de tratar en el entorno laboral, y es probable que no encajen bien, así que ten mucho cuidado con eso. Otra cosa con la que debes tener cuidado son los recorridos por la planta cuando estás caminando durante un recorrido por la planta. Asegúrate de que todos, incluido el operador que solo hace su trabajo diario. Sé cortés, sé educado, haz preguntas, muestra interés en lo que están haciendo. Si no haces el recorrido por la planta, ese comentario llega a los equipos de contratación. Así que básicamente comienza desde el momento en que entras al edificio, ¿de acuerdo? Entonces la siguiente categoría es cosas que nunca deben decirse en voz alta, esto es, en otras palabras, compartir de más. La pregunta es,
¿Cuándo tuviste un dilema ético? Admito que este es un caso extremo, dijo él. Contó que robó en su trabajo, puso lo robado en el auto de su amigo, llamó a la policía para que lo arrestaran y se acostó con la novia de su amigo mientras él estaba en la cárcel. Creo que esto fue una broma del entrevistado. Si pasó, solo estaba troleando la entrevista. Algunas personas lo hacen por fama en Internet, pero compartir demasiado puede ser un problema. Algunos cuentan más de lo necesario. Se sienten muy cómodos con los entrevistadores y empiezan a hablar fuera de lugar, compartiendo demasiado sobre sí mismos u opiniones. Toman libertades y asumen que el entrevistador es como ellos, ya sabes, política, etc. Y empiezan a sacar temas con los que tal vez la sala no necesariamente está de acuerdo. He visto candidatos meterse en problemas por eso, por sentirse demasiado cómodos. He tenido personas en entrevistas que me llaman cosas como jefe y hermano, y para mí eso es muy poco profesional, así que tienes que tener mucho cuidado con eso. Compartir demasiado o sentirse muy cómodo puede causarte problemas. Otro error común es decir que sabías algo cuando no era cierto. Así que los reclutadores y los equipos de contratación van a poner a prueba lo que está en tu currículum cada vez. Así que si está en tu currículum, es válido. Tienes que tener eso en mente, no quieres falsificar cosas. Este candidato presumía saber varios idiomas. Le preguntaron cuál dominaba más y respondió español. Así que le hicieron una pregunta simple en español. El candidato claramente no hablaba el idioma, así que si está en tu currículum es válido que lo evalúen. Así que si tienes una habilidad pero solo tienes un poquito de ella, mi recomendación sería que te asegures de repasarla. O si es una habilidad que parece ser importante para el puesto y simplemente no la tienes, tienes que esperar que te lo van a preguntar en el proceso de entrevista, y si te cachan con una exageración, no llegaría al punto de llamarlo una mentira. Pero sí, si el trabajo requiere que seas fluido en español y apenas puedes juntar unas cuantas palabras, van a empezar a cuestionarlo. Todo lo demás sobre tu candidatura, todo lo demás que está en tu currículum empieza a ponerse en duda, y eso convierte la entrevista en algo muy defensivo. El tono de la entrevista cambiará, así que evita exagerar. Alguien contó que entrevistaban a una candidata de TI y le preguntaron sobre eliminar virus. Ella respondió: no sé, mi esposo lo hace. En otras palabras, está revelando que realmente no tiene la habilidad. De hecho, lo delega, le pasa la responsabilidad a su esposo y ella está en un puesto de TI. La respuesta es: dile que aplique. En este caso, aplicar para un puesto de TI. Y no saber lo básico sobre la eliminación de virus probablemente sea un error bastante grande. Me pregunto cómo llegó al proceso de entrevista sin entender eso. Y desafortunadamente, cosas como estas pasan mucho más seguido. Pensar que algunas personas probablemente están poniendo los ojos en blanco diciendo: oh sí, estos son casos muy obvios. Pero te sorprendería cuántos de estos casos experimentamos nosotros como reclutadores todos los días. Son cosas muy comunes. Estos son los descalificadores instantáneos y definitivos. No importa qué tan bien vaya la entrevista, algunas acciones pueden descartar tu candidatura de inmediato. La primera fue un vicio, una violación de privacidad. A mitad de la entrevista, la candidata comparte su pantalla para mostrar su trabajo. No pedimos verlo, así que el equipo de contratación no lo pidió. Ella simplemente lo ofreció, compartió su pantalla, y la pantalla tenía identificadores de pacientes, números de tarjetas de salud, etc. Había identificadores personales y posibles violaciones de HIPAA, y ella lo hacía ante varios entrevistadores. Considera a tu audiencia, los equipos de contratación y tu jefe. Demuestras falta de integridad de datos y cierras tu candidatura de inmediato. Tuvieron que entregar un informe a su institución porque ella reveló esa información. Por eso debes tener cuidado con estas violaciones de privacidad. Debes ser muy cuidadoso con lo que puede causarte problemas legales. En ese caso, la confianza es clave. La arrogancia, por otro lado, se considera una desventaja, y hay una diferencia muy clara entre las dos. Y sinceramente creo que la gente está entrenada para intentar ser segura de sí misma o mostrar una falsa sensación de confianza, lo que en realidad se percibe como arrogancia. Y si pareces arrogante, te van a rechazar el 100% de las veces. Nadie quiere trabajar con un compañero arrogante, así que este es el caso. Contratábamos a un ilustrador con gran portafolio. Al preguntarle si igualaba otros estilos, respondió: no lo necesito, soy bueno en el mío. Le dijimos que el puesto lo requiere y resopló. Dijo que ellos deben adaptarse a su estilo y que confíe en él, será mejor. Así que si vas a una entrevista y empiezas a menospreciar todo el trabajo que ya han hecho diciendo: yo puedo hacer un mejor trabajo aquí, puedo hacer un mejor trabajo allá,
Eso no transmite confianza ni control, sino que pareces un egocéntrico que no valora lo previo y está fuera de lugar. Te van a ver como alguien demasiado agresivo y demasiado rudo, y tienes que honrar a las personas que ya están ahí haciendo el trabajo en la línea de batalla. Si intentas cambiar el orden, seguramente enfrentes resistencia y no obtengas el trabajo. He notado que muchos llegan y de inmediato intentan cambiar todo o proponen cambios radicales. Y no respetan cómo llegaron al punto en el que están. En otras palabras, no estás respetando el conocimiento y el esfuerzo de las personas. Y los jefes se dan cuenta de eso y no quieren a esas personas en sus equipos. Ahora, lo curioso es que ninguna de estas personas sabía que estaban siendo evaluadas por esto. Las rechazan simplemente porque tomaron la decisión equivocada. La buena noticia es que muchas de estas situaciones se pueden evitar. Si entras a la entrevista con una buena estrategia, no tendrás problemas. Muchas personas cometen estos errores y luego reciben una carta de rechazo poco después. Así que, con suerte, al ver este video, has obtenido una mejor comprensión de algunos de esos posibles errores que veo muy comúnmente en las entrevistas, y tienes que tener en cuenta que entrevistar es una habilidad. No es algo que debas improvisar porque la mayoría de las personas no son realmente buenas para venderse a sí mismas. Hay un proceso aquí y se puede aprender. Si tienes problemas en entrevistas, la buena noticia es que puedes mejorar rápido si sabes lo que haces ahora. ¿Tienes entrevistas pronto y nervios? Consulta mi playlist de entrevistas en YouTube. Si requieres más ayuda, ahí ofrezco recursos adicionales. Tengo un curso llamado Bootcamp Definitivo para buscadores de empleo que cubre todo el proceso de búsqueda de trabajo, incluyendo cada etapa de las entrevistas, porque cada una tiene un propósito diferente y una estrategia distinta que quieres implementar, y comparto algunos de mis métodos favoritos para recordar las mejores respuestas en las entrevistas de manera rápida y con poco esfuerzo, además de intentar eliminar un poco esos nervios. Así que si batallas en las entrevistas, échale un vistazo a ese curso. Alternativamente, hay otro curso llamado el Curso Intensivo de Entrevistas en 48 horas, que es un poco más condensado y está enfocado únicamente en entrevistas. Y está diseñado para prepararte en tan solo 48 horas, para que puedas entrevistarte en prácticamente cualquier corporación importante. O si tienes un problema específico que quieras diagnosticar o quieres practicar entrevistas simuladas, también ofrezco un número limitado de sesiones privadas de coaching 1 a 1. Puedes contactarme a través de mi sitio web, Una vida después del despido, para eso. De cualquier manera, espero que este video te haya sido útil. Te agradezco por verlo. Nos vemos en el próximo.